de año, en donde el sector indígena hizo varios reclamos, entre estos más allá de 200 acuerdos que se llegaron a establecer con el gobierno nacional. Uno de ellos era la condonación de las deudas de la banca pública para los deudores de hace muchos años atrás que tenían deudas que iban de 0 a 10.000 dólares. Así se terminó estableciendo y se terminó cerrando con este acuerdo. Una vez que ha empezado a ejercerse presión por parte del movimiento indígena nuevamente, específicamente de la FENOCIN y de Gary Espinosa, quien es el presidente de la FENOCIN, y que hubo una amenaza de volver a hacer un levantamiento por cuanto no se cumplía por parte del gobierno nacional, el ministro de Economía salió a decir que definitivamente esto no puede ejecutarse, que se condonaban hasta los 3.000 dólares, pero más allá de los 3.000 dólares ponía en grave riesgo el tema financiero en la banca pública. Para hablar sobre este tema y con pleno conocimiento, Alberto Acosta en este diálogo. Buenos días, economista. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema y a esta situación que nuevamente pone en entredicho entre el gobierno y el movimiento indígena? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que tenemos que estar claros que hay líneas rojas que el gobierno no puede cruzar. El gobierno tiene que gobernar para la mayoría, para todos los ecuatorianos, 18 millones de ciudadanos, y no para ciertos grupos de presión, por más violentos que sean. La violencia, la amenaza de violencia no es un dirimente de lo que se hace y lo que no se hace. Eso no determina lo que está bien ni lo que está mal. La violencia simplemente destruye la democracia. ¿Por qué es inconveniente la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares? Porque eso significa primero, limitar la capacidad de otorgar crédito de la banca pública. Significa menos crédito a futuro. Significa descapitalizar a la banca pública. ¿Y a quién sirve la banca pública? ¿O a quién debería servir? A las personas de menores ingresos, a quienes no tienen acceso en la banca privada o en las cooperativas. Es decir, tiene un rol subsidiario para ayudar a tener acceso a las personas al crédito. Condonar deudas significa reducir ese acceso al financiamiento a un grupo, sobre todo a los grupos más vulnerables de la población. Entonces es absolutamente inconveniente. Y por otro lado, también el monto del que se está hablando de son alrededor de 200 millones de dólares, es un monto significativo que si es que no está y probablemente no está adecuadamente provisionado, va a implicar una reducción en el patrimonio de Ban Ecuador. Eso significa que la institución va a achicarse y que incluso podría tener problemas financieros. Entonces, por más que haya amenazas de violencia de por medio, el, este momento, adoptar este tipo de medidas es simplemente inconveniente para los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Con el antecedente que usted manifiesta, Alberto, ¿por qué no se lo discutió esto en la comisión y se puso en claro ante el movimiento indígena que esta era una situación que pondría en grave riesgo a lo que es la parte económica, lo que usted dice, pondría en riesgo el patrimonio de la banca pública? Bueno, esos son los errores, yo creo, en la política. En la política siempre tiene que haber espacio para el diálogo. Eso es importante. Siempre hay que conversar. Incluso en este momento hay que tener abiertas las puertas del diálogo. No tenemos que evitar que se llegue a cerrar puertas y a la violencia. Pero al final del día, eso no significa que con la amenaza de violencia, tenemos que ser conscientes de que después de la violencia de junio, el movimiento indígena mantuvo secuestrado al gobierno y a los 18 millones de ecuatorianos. Y entonces comenzó el gobierno a aceptar temas que no debía haber aceptado, porque todo gobierno tiene que tener unas líneas rojas. Y una línea roja es no puede destruir el bienestar de la mayoría de ecuatorianos. Entonces, tomar este tipo de medidas como la condonación de deudas de la banca pública, el gobierno, si se comprometió, está cruzando una línea roja. No debió haberse comprometido. Es un error político. Debió haber dicho no. Y si le decían, bueno, vamos a incendiar el país, pero no se puede aceptar por más amenaza de violencia. Para eso está la fuerza pública, para controlar que la violencia no sea el dirimente de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lamentablemente, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Vemos cómo en el país hemos caído en una degeneración de la democracia. Ya vivimos en 2019 un violento levantamiento
y nuevamente en junio de 2022, en donde a través del uso de la fuerza se quiere comenzar a dirimir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, al final del día dependerá quién es el más violento el día de mañana para decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando lo que tenemos que hacer es usar la razón, usar los argumentos técnicos y entender qué es lo que es correcto y no. En este caso de puntual, en el tema de las deudas con la banca pública, no podemos desconocer que después de la pandemia hay una situación muy compleja, el empleo está en una situación crítica, que hay muchas familias han perdido ingresos, que hay muchas deudas que se han acumulado y que hay muchas familias que no las pueden pagar. Eso no está en duda, eso es una realidad y eso lo vemos por la calidad y el nivel de morosidad de la banca pública que se ha multiplicado. Pero la solución no es condonar esas deudas, no es regalar el dinero de todos los ciudadanos, porque ese es el capital de la banca pública para otorgar créditos a futuro. Si lo regalamos hoy, es dinero que no va a haber para otorgar crédito mañana. La solución es refinanciar, es revisar los plazos, se puede otorgar periodos de gracia, extender el plazo de esas deudas para darle un respiro a esas familias para que sí puedan pagar sus deudas en base a sus capacidades de pago. Lo que no se puede hacer, como digo, es destruir ese patrimonio de la banca pública, achicar la banca pública en donde perdemos todos los ecuatorianos y los únicos que salen ganando son quienes van a ocupar el espacio de la banca pública. Cooperativas, bancos, pueden ser los únicos que pueden estar contentos con esa decisión. Pero para el resto de ecuatorianos, esta es una pésima decisión, una pésima noticia, porque eventualmente hay que estar muy claros, la banca pública ocupa un nicho o debería ocupar un nicho para aquellas personas, especialmente las que tienen dificultad de acceso. Entonces, tener una banca pública debilitada significa que esas personas que normalmente no tienen acceso en otras instituciones, tampoco lo tendrán en la banca pública, y en esta ocasión será por la condonación de deudas que minó la sostenibilidad de estas instituciones. Revisando un poquito y haciendo historia de estos créditos, ¿de cuántos años de morosidad en la banca pública estamos hablando de estas personas que no han podido pagar sus créditos? Bueno, el pedido es para todos, entonces hay créditos de bastante tiempo y hay créditos recientes. El gobierno en la condonación inicial, en la de $3,000, hasta $3,000, el espíritu era ir sobre todo a los que habían sido afectados por la pandemia, que ese es el hecho reciente que todos reconocemos y que tuvo un impacto muy grande. Pero vemos cómo la FENOCIN y los grupos que están reclamando ahora quieren ampliar esa cobertura. Dicen, no solamente afectados por la pandemia, sino de cualquier fecha, en cualquier momento. Es decir, ampliar a los montos. E incluso el pedido fue creciendo, se llegó a decir que sea los $10,000 en todas las deudas. Es decir, si alguien debe $20,000, los primeros 10,000 son perdonados. Esas ampliaciones de los pedidos hacen que al final del día el monto pueda ser mucho más grande. Si consideramos solamente las deudas de hasta $10,000, estamos hablando que eso implicaría una reducción una condonación de deudas de alrededor de $200 millones en la banca pública, especialmente en Bancoecuador, que es donde están esas deudas más pequeñas. Entonces, y para tener una referencia, el patrimonio de Bancoecuador es de alrededor de 500 millones. Si esos créditos no están totalmente provisionados, y seguro que no están totalmente provisionados, esa parte que no está provisionada se va a descontar del patrimonio. Es decir, vamos a tener como resultado de esta decisión, si se llegase a concretar, tendríamos una reducción en el patrimonio de Bancoecuador, una reducción importante, porque estamos hablando que el patrimonio en sí de Bancoecuador es de $500 millones, y dependiendo de cuánto esté provisionado, supongamos si solo la mitad está provisionado, significa que el patrimonio se reduce en 100 millones, de 500 quedaríamos en $400 millones. Es decir, se reduce de manera significativa la capacidad de otorgar crédito, porque hay que recordar que un banco, lo que determina la capacidad de otorgar crédito de un banco, está en función de su patrimonio. ¿Cuánto patrimonio tiene? Ese es su respaldo para poder otorgar créditos a futuro. Con esta perspectiva que usted acaba de mencionar, también en algún momento se dio como informaciones que también se solicitaba condonación de deudas en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde usted alertó meses atrás en una entrevista en este medio de comunicación que había una morosidad alta que promediaba alrededor del 15%. El máximo directivo del Banco del Bies en días anteriores manifestó que hay una morosidad que está llegando a cerca del 13% y que es alta
y que esto también está causando graves problemas y lo que están haciendo es una reprogramación de estos créditos, dando unos meses de gracia para que los deudores puedan solventar sus problemas económicos y pagar. ¿Por qué estamos teniendo estos problemas de morosidad en la banca pública? Bueno, hay un problema muy grande de gestión. El caso del BIES es un banco que no tiene los adecuados sistemas de cobranza. De hecho, el gerente anterior, que ya salió hace poco, reconoció que no tenía un sistema de cobranza adecuado. Eh, Tienen problemas tecnológicos de sistemas. Entonces, al final del día, a pesar de que tienen una fuente de repago muy segura, que es reciben los aportes de los afiliados y tienen el control a través de la nómina, pero al final del día, al no tener sistemas de cobro, de cobranza adecuados, no pueden controlar bien la cartera en problemas. Entonces, ese es por un lado el problema. Y hay un problema general, no solamente para el BIES, sino para toda la banca pública, que se llama riesgo moral. ¿Qué es esto? Esto lo que quiere decir es que al hacerse de manera permanente estas condonaciones de deudas, porque este no es el primer gobierno que ha hecho una condonación de deudas, este gobierno hizo una condonación hasta $3,000, ahora la FENOCIN pide que sea hasta 10,000, pero lo hicieron el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Rafael Correa, todos los gobiernos anteriores. Entonces ya se ha creado una institución en la banca pública que se llama no pagar las deudas, porque van a condonar, no hay que pagar las deudas, no hay necesidad, usted solamente caiga en mora, deje de pagarlas y espere a que sea el momento oportuno para poder reclamar violentamente porque le condonen las deudas y de esa manera se olvidan esas deudas y además no solo que se olvidan las deudas, sino que además se exige que la calificación de riesgo de esas personas vuelva a ser perfecta, como que no hubiese pasado nada, como que vuelvan a nacer financieramente. Al final del día, eso eleva el riesgo moral, eso hace que genera una expectativa negativa porque la gente ya sabe que no es necesario pagar las deudas porque al final del día, más temprano que tarde, volverá una nueva condonación de deudas. Ese es un historial muy negativo para el futuro de la banca pública. Y eso debilita a la banca pública, eso condena a la banca pública a una permanente situación de debilidad, implica que no va a poder expandir de manera significativa su crédito, porque una parte muy importante del riesgo y una parte muy importante del dinero que presta termina sin poder cobrarlo y termina siendo una pérdida. Alberto, ¿se ha cuantificado, por ejemplo, en el monto que le tocaría subsidiar al Estado ecuatoriano con esta condonación que va de $0 a $3,000 a deudores de la banca pública? ¿Se tiene una cuantificación de que esto cuánto le costaría al Estado? Aló, no sé si nos No le escucha. escucho, No te sé, escucho este momento. ya, Alberto, le preguntaba, los que han sido condonados con estas deudas, porque eso ha admitido el ministro que van a condonar, a perdonar estas deudas hasta los que tienen $3,000 en créditos. Esto en monto, ¿cuánto le significaría al Estado ecuatoriano que tiene que subsidiar? Esto significa dejar de recuperar alrededor de unos $60 millones. ¿Cuál es la lógica detrás de perdonar hasta $3,000? La lógica es que esas deudas pequeñas son costosas de cobrar. Es decir, una deuda de hasta $3,000, si una empresa inicia un proceso judicial, probablemente termine costando más que esos $3,000. Entonces, la lógica atrás dice, bueno, si me cuesta tanto, si no voy a recuperar nada en neto, o sea, inicio un proceso judicial y termina costándome casi lo mismo que la deuda, entonces se puede perdonar. Esa es la lógica para perdonar deudas más pequeñas. Pero cuando ampliamos el monto, ya no existe esa lógica. Si la deuda es de $10,000, entonces si se hubiese iniciado un proceso de cobro o una refinanciación, al final del día el Estado hubiese recuperado mucho más que lo que le cuesta ese proceso de cobranza. Perfecto, nos ha quedado muy claro. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta gente que ha sido perdonada las deudas? ¿Esta persona puede ser nuevamente sujeta de crédito en la banca pública o no? Bueno, eso es parte de los acuerdos y es que las personas que han sido condonadas sus deudas vuelvan a tener una calificación perfecta, como que vuelven a nacer financieramente. Eso al final del día termina siendo un problema para todos los ciudadanos, para todos los sujetos de crédito, porque significa que el sistema financiero en general, las cooperativas, los bancos, incluso la banca pública, cuando reciben una solicitud de crédito que tiene calificación perfecta,
realmente no tiene calificación perfecta. Puede ser que sea una persona que no pagó sus deudas, que está con graves problemas financieros, pero que vuelve a solicitar un crédito. Entonces, al final del día, eso va a elevar los requisitos y el papeleo necesario para solicitar un crédito para todos los ciudadanos, porque ya tener calificación A en el sistema financiero no significa nada. Quienes les condonaron las deudas también tienen calificación A, igual que otras personas que han pagado siempre a tiempo sus deudas. Al final del día no significa que los créditos se van a entregar de manera fácil a futuro, más bien significa lo contrario. A futuro ya no será suficiente tener una calificación A, habrá que demostrar con papeles adicionales la calidad crediticia, la capacidad de pago, y eso al final del día termina complicando la solicitud de crédito para todo el resto de ciudadanos. Economista, le quedo agradecido por este diálogo aquí en la W. Buenos días. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo. Era necesario tener este diálogo para poder un poco transparentar también qué es lo que pasa con el tema de la situación económica en el país. Ha sido muy clara la motivación.